Ok. Voy a tener clases así. Estamos ya casi finalizando grados de participación penal. Seguimos en tipicidad objetiva, sujeto activo, dos posibles manifestaciones, autoría y complicidad. La regla básica de autoría y complicidad es de que la autoría era principal y la complicidad era secundaria. Jamás va a existir complicidad a solas. Siempre va a existir complicidad en tanto y en cuanto exista un autor. Porque solo a partir de los actos realizados por el autor puedo entender lo secundario de la participación del cómplice. ¿Estamos hasta ahí? Listo. Cuando vimos autoría, dejábamos definido una autoría directa, una autoría mediata y una coautoría. Que fácilmente cualquiera de ellas pueda presentarse más una complicidad. Autor directo más cómplice, autoría inmediata más cómplice, coautoría más cómplice. Lo que nunca va a existir es cómplice sin más. Ahora, nosotros empezamos a trabajar el cómplice cuando estábamos en la clase de coautoría. ¿Ok? Y lo que había dicho yo es lo siguiente: la presencia de dos o más personas podría permitir una coautoría o podría derivarse a una complicidad. Y para ello teníamos un perfecto ejemplo y era el del banco del auto, el robo. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Vamos a definir 4 o 5 personas que participan en este robo. Primera persona, el chofer que aguarda en la parte exterior del banco del auto y espera que salgan los ladrones para trasladarles a todos ellos al lugar de destino para repartirse el dinero. ¿Ok? Persona número 2, aquella que sometía al guardia con un arma de fuego y a todos los asistentes al banco. Persona número 3, que le sometía a la que estaba en caja o al que estaba en caja para que le dé el dinero. Y persona número 4, que era la infiltrada a funciones del banco, que cortó a propósito los cables de conexión con el ECO 911. ¿Se acuerdan? Bien. Tenemos entonces la participación de 4 personas. La existencia de estas 4 personas ¿es un sinónimo de coautoría, sí o no? No, nunca. No, nunca. Que exista 4 personas no es automáticamente coautoría. No, nunca. Necesito hacer un análisis dogmático. Primera parte del análisis, ¿ok? Y aquí voy a colocar complicidad para que ustedes vayan viendo por dónde va. Coautoría, primer punto de análisis. ¿Hay un plan común, sí o no? Entre estas personas, ¿sí o no? Sí hay un plan común, todos están coordinados. Verán, esto ocurre en minuto y medio. Llegamos al lugar, te bajas, les sometes, yo les apunto, tú cortas los cables, salimos con el dinero, tú te quedas en el banco, ahí asustado, gritando de miedo y los demás nos repartimos. Nos vemos a las 5 en la casa para repartir la plata. Así está el plan. ¿Está claro? Plan comuncial. El hecho de que exista plan común no permite de primera mano decir hay coautoría. Aguante. Paso 2. En la coautoría hay roles específicos asignados. En este caso, ¿hay roles específicos asignados, sí o no? Sí, tampoco es suficiente. 3. Aquí va la clave. Son indispensables. Aquí comienza la posible derivación. Indispensable, sí o no. ¿Cómo puedo saber si son o no son? A partir de la fórmula. ¿Cuál es la fórmula o la teoría? La supresión mental hipotética. ¿Qué es lo que hace esta teoría? Quítele a la persona de la historia y el crimen ocurre o no ocurre de igual forma o se frustra. ¿Ok? Supresión mental hipotética. Hagamos una hipotética historia sin esta persona para saber si el crimen ocurre o no ocurre. Y si el crimen ocurre como sin esta persona, esta no es indispensable. Si al contrario el crimen no ocurre, esta persona es indispensable. Déjele nomás en coautoría, pero si es que no resulta indispensable, fuera. ¿Está claro? Quítenle al chofer. ¿Ocurre o no ocurre el crimen? ¿Por qué? Por la libre disponibilidad del bien. ¿Se acuerdan el ejemplo? Ya, listo. Tenía la persona, cortaban al ECO 911, le someten a la persona, tenía la bolsa de dinero. ¿Y cómo se suponía que iban a irse a la casa? ¿En taxi? ¿En bus?
Se dan cuenta que no iban a tener la disponibilidad de los robots y que era necesario absolutamente un chofer que traslade a las personas. Listo. Si la persona no le sometía al guardia de los que estaban asistentes, ¿qué iba a pasar entonces con el otro que iba acá? Le pegaban un disparo en la cabeza y se moría. Si es que la persona finalmente no llegaba a caja a apuntarle al cajero que era para el dinero, ¿cómo ocurrió el crimen? Si es que solo tenían un chofer y uno amenazando a otro, ¿quién pedía la plata? ¿Se dan cuenta? Listo. Pero cortemos los cables, la persona que corta los cables, sin esa persona, ¿pasa o no pasa el crimen? ¿Pasa o no pasa el crimen? Sí. Pasa tal cual. Pasa tal cual. ¿Por qué? La reacción del ECU 911, más o menos 3 minutos. ¿En cuánto tiempo se comete el crimen? Un minutito. Un minutito ocurrió todo el crimen. Entonces, esta persona 4, hasta aquí llegó. ¿Había plan común con la 4? Sí. ¿Había rol específico de la 4? ¿Es indispensable la 4? Ya, déjenle nomás. Autoría no es de ella. ¿Está claro? Porque no cumple un rol de indispensable. ¿Estamos? Ahora, de los que sí quedaron para coautoría, les coloco la última parte. ¿Cuál era? Deben intervenir en una fase exacta. ¿Cuál? En la ejecución. En ejecución. Si les conté el caso de la persona que había dado la información y que finalmente, bien, en ejecución, ¿listo? La pregunta, 1, 2 y 3, que son los que quedaron tras el análisis, ¿intervienen en ejecución o no? Listo, tengo coautoría de 1, 2 y 3. Ahora, expliqué los momentos de la infracción penal, son muy breves: planificación, ejecución y consumación. Bien, ¿no? Sí. Voy de nuevo, un crimen ocurre en 3 momentos, así genéricamente y fácil de comprensión. Esto tiene un montón de aristas, ya vamos a ver cuando sea tentativa. Pero cuando está en planificación es cuando todavía no se ejecuta. Vamos a suponer que el jueves en la noche se sentaron los cuatro se sentaron la noche anterior para planificar el crimen. ¿Estamos? Pero el siguiente día los 4 intervienen. Genial. Por ende, todos han intervenido en ejecución, pero los 4 no son coautores, son 3 coautores y la persona fuera que no es coautora. ¿Se entiende? Venga. Voy a cambiar el ejemplo. ¿Puse el ejemplo de la casa de papel? Sí. Supongamos que el profesor nunca hubiera ido a la casa de moneda y timbre, así se llamaba, o banco de moneda y timbre. Es casa de moneda. ¿Casa de moneda y timbre? Sí. ¿Qué hizo el profesor en la casa de papel? Llamó al grupo, preparó todos, hizo la linda maqueta, explicó cómo íbamos a hacer el crimen, distribuyó los roles, hizo absolutamente todo. ¿Se dan cuenta? Ya está listo, tengan la bondad, les dio la bendición, vaya. Pero el día siguiente, cuando se ejecutaba el crimen, aproximadamente durante 5, 10, 20 horas, él no estaba ahí. Vamos a cambiar la historia. Yo sé que él estaba en la carpa, fue que estaba monitoreando. Supongamos que el profesor dijo adiós la noche anterior. Desde la casa de campo les dijo: les agradezco un mundo, qué decididos ustedes por confiar en este plan, tengan la amabilidad enorme, que les vaya muy bien. ¿Qué es él? El cómplice es secundario y el autor es principal. Seamos claros, el profesor es secundario en la historia. Sin él no hay historia, ¿verdad? O sea, el hombre es la clave. Alguien me dijo que había una autoría inmediata por dinero, me dijo Sebastián. Es muy razonable eso, porque todos estaban de una u otra manera hasta por el móvil dinero a través de esto. Sí, pero eso se cuestionaba el concepto dogmático de autoría inmediata del instrumento ejecutor no punible. Entonces, claro, vamos al ejemplo. ¿Les parece que es coautor el profesor? Sí. ¿Había plan común con él? Sí. ¿Había rol específico de él? Sí. ¿Es indispensable él? Sí. ¿Interviene en la ejecución? No. Este es el problema dogmático versus el COI. En ¿Por qué? investigación. Expliqué también esto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el problema? Dogmáticamente, no viendo el COI, viendo todos los tratados de derecho penal, la coautoría podría estar presente en la planificación o preparación y también en la ejecución. Es decir, esto dogmáticamente hablando. El COI no dice eso. El COI no me da 2 momentos. El COI me dice solo ejecución. ¿Se entiende? La coautoría dogmáticamente puede ser antes y durante el crimen, pero en el COI no me dice antes, me dice ejecución. Entonces, si hoy le juzgaran al profesor, en el caso supuesto, aquí, al robo al Banco del Austro, o coloquemos una persona en este caso del robo del Banco del Austro,
Coloquemos no 1, 2, 3 ni 4, coloquémosle al 5. El que se sentó con todos y planificó, pero bomba el crimen, así, en pizarrón. Pero yo no voy. Yo, adrenalina, no me la juego. Yo voy a tomar un cafecito, que Dios les bendiga. Vaya nomás. Y les espero de vuelta, chicos. Que vaya muy bien. Inocente. ¿Pero qué vamos a hacer con esto? Porque lo cierto es de que finalmente la fiscalía el siguiente día tiene toda la evidencia y encuentran el lugar. Y encuentran el pizarrón con todas las maquetas, con todos los mapas, con toda la explicación, con un libro hecho por él mismo planificando el crimen. ¿Se entiende? ¿Qué le vamos a imputar a él? Autoría inmediata por precio. Es lo único que queda si se dan cuenta. Pero dogmáticamente es inviable porque no estamos en el esquema del instrumento ejecutor no punible, porque todos son punibles, del 1 al 4. El problema que existe en el COIF es que obliga que el coautor esté en ejecución. ¿Se entiende? Conté el caso del hermano que dio la información para el crimen que iba a ocurrir el siguiente día de robo. ¿Vieron el problema tan grande que tiene la fiscalía en ese caso? Porque ese señor estuvo una semana antes en contacto con un miembro de la banda, pero el día del crimen, el día de la ejecución, no estaba ahí, no habló con nadie, no se preocupó de nada. Pero a todas luces, para cualquier tribunal era escandaloso, pues que no es inocente. Porque sin él no hay información, sin él no hay víctimas, sin él no hay horas, sin él no hay nada. Todos estos de aquí estamos peloteados porque no sabemos por dónde el mismo es que yo le digo cómo el crimen. Aquí. Yo no voy. Pero yo no voy. Se dan cuenta que colocar en ejecución le deja fuera muchísima gente culpable. Esto es un principio de legalidad que hoy debe estar en un sin duda cuestionamiento, pero esto motivó que en su momento, ¿saben qué dijo la Corte Nacional? Cómplice le terminó diciendo al que había dado la información, cómplice, porque hizo un acto menor o secundario, no importante o no relevante. Descalza esa decisión. Pero a la final, si no tenían a él, ¿dónde iban a sacar la información? Del día, la hora, la persona y todas las condiciones. ¿Se dan cuenta que no tiene mucho sentido? Ahora, ¿hasta ahí estamos? Bien. El criterio que emitió la Corte Nacional aplica entonces para todos los casos en donde se tenga una participación indispensable sin estar en la ejecución. Podría ser un criterio aplicable. No es jurisprudencia obligatoria, es decir, no he encontrado otro fallo en el mismo sentido, porque no conozco que se haya cuestionado de la forma en que se lo hizo, pero esto fue el razonamiento de la Corte Nacional. El respetar la literalidad de ejecución y suponer entonces que si no está en ejecución no es inocente, sino es un grado menor. ¿Y grado menor por qué? Te voy a explicar. Porque en cambio la complicidad, ustedes ya lo saben, sí permite intervenir antes de la ejecución. ¿Y la coautoría? No. Pregunta de examen. ¿La coautoría permitiría la intervención antes de la ejecución? Y la respuesta es no. ¿La complicidad? Sí. La Corte Nacional, estoy muy seguro que lo que se sentó es a debatir, y para todos los jueces en la Corte, para todos era coautor, para todos era coautor en la deliberación, estoy seguro de eso. Pero en su momento uno de ellos dijo, a ver, el principio de legalidad ¿dónde queda? Porque dice ejecución, amigo, no puedes decir que hay coautor fuera de la ejecución, porque se mete contra la norma expresa, ahí no dice. Todo el mundo vaya a 42.3, voy a cambiar la redacción. ¿Saben cuál sería la perfecta redacción de un 42.3? La siguiente, escucharán. Quienes coadyuven a la realización de la infracción de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción. ¿Vieron lo que cambié? Esa es la coautoría perfecta. Quienes coadyuven a la realización, ¿cómo se realiza un crimen en momentos? Pues, antes, durante y después. Si esta persona interviene antes, durante, principalmente realizando un acto indispensable, es coautor. Pero esto no dice el COIF dice quienes coadyuven en la ejecución, ¿cómo debía decir? Entonces, claro, ¿qué hacen los jueces de la Corte Nacional? ¿Qué hacemos? Ve, es que aquí dice ejecución, pues hermano. Absolvamos. ¿Cómo vas a absolver si es que encima no hay crimen? Vamos a ver complicidad. Veamos los instrumentos secundarios, mandémonos por ahí. ¿Ok? ¿Entiende? No tiene mucho sentido dogmáticamente hablando, porque dogmáticamente hablando es un coautor perfecto, pero principio de legalidad no puedo tocar ese escenario.
¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces, ¿qué pasó con la persona número 4? La persona número 4 llegó hasta aquí. ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, era parte del plan común, tenía un rol específico, pero no era indispensable. Y si no era indispensable, no es automáticamente cómplice. No lo es. Hay que trabajar la complicidad. ¿Ok? Así como comencé un esquema de 1, 2, 3, 4 para decir coautor, en complicidad voy a hacer exactamente lo mismo. Pero la complicidad la derivé desde aquí. Tengan la bondad. Desde ahí derivo complicidad para arrancar cada uno de los pasos. ¿Cuáles son los pasos de complicidad? Creo que lo tenemos anotado. ¿Cuál es? Se define si es el rol no indispensable. Ok, esto sería lo primero. Advertir que no es un rol indispensable. ¿Listo? Segundo. Analizar cuál fue el acto que sustenta la complicidad. Ok. ¿Tres? Definir si ese acto de cooperación es o no es doloso. Doloso. Y 4, eso lo hemos visto el 4, ¿no? Y el 4 es momento de intervención. Ok, esos son los 4 pasos para definir una complicidad. Primer paso, el primer paso es casi el canto de la obviedad. Es determinar que tuvo un rol no indispensable. ¿Por qué digo que es una obviedad? Porque la señora que cortó los cables, la número 4, se quedó aquí por la supresión mental hipotética. ¿Se acuerdan? ¿Qué hicimos aquí? Analizando la intervención de la persona número 4, lo que dijimos es, supongamos que la persona no estaba ese día y no realizaba los hechos de cortar el cable de comunicación. El crimen ocurría y todos dijimos sí ocurría. Consecuentemente, no es indispensable la señora que corta los cables. Estamos cumplido el primer rol, no indispensable. Segundo, para analizar el acto no indispensable o acto secundario, tenía que mirar exactamente lo hecho por el autor. Esto lo dejamos claro, ¿no? ¿Qué ha hecho el autor? ¿Qué han hecho los coautores? Los coautores, ¿qué es lo que han hecho? 1, han llegado con un vehículo. 2, han sometido con violencia. 3, se han apropiado de dinero. ¿Se entiende? Siendo esos los actos principales, ¿puedo decir que es un acto secundario el hecho por la persona de cortar los cables? Sí. Es decir, el 1 y el 2 podría ser tranquilamente un solo numeral. ¿Ok? Un solo numeral. No indispensable. ¿Por qué? Porque es un acto secundario. Listo. Y aquí viene la historia. Aquí viene lo complicado. 3. Luego de definir que es un acto no indispensable, un acto secundario en función de los actos del autor, tengo que determinar si es o no es doloso. ¿Por qué? Porque solo se permite complicidad dolosa. Solo se permite complicidad dolosa. ¿Ok? Vamos a un ejemplo sencillo. Una persona quiere violar, un chico quiere violar a otra persona. ¿Ok? Una persona está armada pero no se observa. Quiero que vean, este es un ejemplo de libro que nos tomaron alguna vez en un examen. Una persona tiene planificada la violación a otra persona. ¿Ok? Tiene un arma de fuego y tiene, no sé, tiene un cuchillo, un arma de fuego, una navaja, lo que ustedes quieran, para someter a la chica con violencia y luego penetrar. ¿Está claro? Lo que hace es confundirle a la señora o al señor que maneja las llaves de las habitaciones de un hotel. ¿Se dan cuenta? Escucharán por dónde va esta historia. ¿Qué es lo que hace en términos sencillos? Mire, perdón, me dejé la llave adentro. ¿Tiene la amabilidad de darme abrirlo esto? ¿Usted qué habitación estoy? Estoy en la 304. Señora, no se... Por favor, no me demore más, ayuda. Y le abre la puerta. Le cierra. La víctima dormida se levanta, se asusta, tapa la boca, le muestra el arma de fuego, el cuchillo y consume un delito de violación sexual. ¿Qué rol tiene la señora de las llaves? A ver. Este esquema no sirve, si se dan cuenta, porque no hay plan común. Pero eso, el hecho de que no exista un plan común, claro, no puedo hacer el punto 1, punto 2,
pero posiblemente me voy a 3. ¿Es indispensable la señora? ¿Cómo entraba así? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía esta planta? Un cuchillo. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía que hacer? Esta era una discusión, porque si es que digo que no es indispensable, ya me cruzo acá. Si digo que es indispensable, me quedo aquí en lo posible con teoría. ¿Qué le suena más? Esta situación, que es un ejemplo de libro, resolvió un razonamiento que no sé, puede ser adecuado o no, y decía: el acceso a la habitación por parte del agresor sexual iba a ser posible, sea con engaños a esta señora, sea con un escenario de violencia utilizando el propio instrumento, o sea a través de otra figura. Lo cierto es de que no tenía una imposibilidad absoluta de acceder a donde se encontraba ella para someterla con violencia. ¿Correcto o incorrecto? Ambas respuestas me parecen razonables. Supongamos que tomamos el rol que no era indispensable ella, y voy a complicidad. ¿Ok? ¿Es un acto no indispensable? Sí. ¿Es un acto secundario? Sí. ¿Es un acto doloso? ¿Qué decía yo? Que significaba conocimiento del plan del autor y voluntad de cooperar o colaborar. Conocimiento del plan del autor y voluntad de cooperarle o colaborarle. Y aquí esta señora es inmensamente inocente. ¿Por qué? No porque no tenga un rol no indispensable, lo tiene. No porque su acto no sea secundario, es secundario. Lo 3, por favor, porque no existe una suerte de complicidad. ¿De qué tipo? Doloso. Ella no conocía el plan del autor, no sabía que era una violación en camino. Y por ende, si no conocía que había la violación en camino, tampoco ella estaba colaborando voluntariamente a una suerte de acto secundario. ¿Se entiende esto? Es exactamente igual cuando les comentaba, cuando le sacan información a la vecina de pero los vecinos dejan la casa libre. ¿Sí o no? Oiga, vecina de la tienda. Cuenta y cuenta bien la señora de la tienda, señora, sabe todo de todo el barrio. Si se ubican quién es, ya todos saben. No sé cómo se enterará, pero todos saben. Lo cierto es de que ella termina esa conversa, medio que sí, que saca acá, que sí, que vendan los huevitos, que la leche, que el pan, que señora, que oigan los vecinos. Y la señora termina contando de que los de la casa de esquina casi nunca pasan ahí, solo vienen los fines de semana. Esta persona se lleva la información, traslada a la banda e ingresa. ¿Qué rol tiene esta persona vecina? ¿Es un rol secundario? Vean lo difícil del problema. Sin ella, ¿a qué hora entra? ¿Cómo sabe? Es exactamente igual que el hermano que contó. Es exactamente igual. ¿Se dan cuenta del problema que está acá? Por eso voy a explicar dolor y dolor de imprudencia. ¿Ok? Pero en los casos en los cuales me quede en autoría, esto se resuelve en dolor. Pero en los casos que yo me quede y me vaya a complicidad, esto se resuelve aquí mismo. Eres un cómplice no doloso, gracias no más, porque aquí solo vamos a sancionar al cómplice que conoce el plan del autor y yo te colaboro en lo que a ti te interesa. No es mi crimen, no es mi violación, no es mi robo, es tu robo, es tu violación, pero yo te colaboro porque me entero lo que vas a hacer. ¿Se entiende por dónde va esto? Entonces, no indispensable, acto secundario y doloso. Y momento final de la historia, ¿cuál? Momento de intervención. ¿Cuándo puede ser? Antes del crimen, el cómplice interviene antes del crimen o durante el crimen, no después, no después. ¿Ok? Cuidado, se equivocan ahí. No después, antes o durante el crimen. Pongo un ejemplo. Dos personas están enfrascando de golpes en la calle. Dos personas, a puño limpio. Verán por dónde va esto. El que está arriba va ganando. Ya le va 3, 4, 5. Escucharán el ejemplo, porque eso va a cambiar muchísimo por las variables que voy a plantear. ¿Ok? 3, 4, 5, lo que ustedes quieran. Está en el piso. Va ganando. Pasa otra y escucha las palabras. Te mato, infeliz, te mato.
Va pasando un señor con su bate de béisbol, ya, pues de una, ya tanto que te dejas. Y le da el bate de béisbol. Ya se murió. ¿Me siguen? Pelea de dos. No están entre iguales. Va perdiendo el que esté en el piso. El que está arriba le está dando como, ¿cómo se llama el de la UFC? No es político, el otro. Michael Morales. ¿Ok? Ahí ve. ¡Pum! Y llega el otro y le dice, toma el bate. ¿Qué rol tiene el que le dio el bate? ¿Coautor o co-cómplice? Cómplice. Plan común no había. Ahí me empieza el primer problema. Plan común no había. A la final le agrada la violencia, problema de él. Pero es que quiera pelear de uno a uno, que el camino le dale con esto. ¿Se entiende por dónde va? Plan común no hay. No hay plan común. No es que yo le voy golpeando y tú vas llegando y me das y le rematas. No hay plan común, no se conoce. Únicamente lo que quiso es más algo. Puro morbo, mátale al mirado. O sea, puras ganas de vivir en el, no sé, qué se le pasa por la mente. Pero plan común no hay. Entonces estos dos no tengo. ¿Ok? Veamos el tercero. ¿Es indispensable o no? ¿Por qué? Pero le seguía dando más, pues. ¿Qué dije? Ya estaba indefenso. Ya estaba perdiendo. Ya no tenía sentido. No es que estaba el otro recuperándose. Estaba en el piso. Estaba absolutamente ya solo recibiendo golpes, intentando cubrirse, pero sin defensa alguna. Ya era indispensable el 8. ¿Se dan cuenta lo difícil que es esto? Para la mitad, en un examen, el buen ciego para mí es indispensable porque sin ese golpe no se moría. Le puede seguir incrementando 10 veces, 10 minutos más, que le vea que iba a seguir generando moretones, fracturas, pero muerte no era. Tiene toda la razón. Es indispensable, es coautor. O alguien me puede decir, oiga, para mí es indispensable porque como estaba contra el asfalto, simplemente le toque de la cabeza y le daba duro y se moría. Listo, entonces es cómplice. Esa es la vida real. Es lo que va a pasar con ustedes el día de mañana. Van a defender a una persona en esas condiciones. Y van a recordar esta clase, indispensable o no, clave o no, porque la diferencia es, si es que es un asesinato son 34 años, y si es cómplice 11, 23 años se juegan por esto, el día de mañana. ¿Ok? A ser responsables entonces. Regreso. Si considero que no es indispensable, ¿es cómplice, sí o no? No indispensable, acto secundario, doloso. Sí. ¿Por qué? Conozco que le está dando duro y que le quiere matar. Dale con esto, pues, te colaboro. No es mi muerte, es la tuya, pero te ayudo. ¿Se entiende? ¿Interviene antes del crimen o durante el crimen? Durante la ejecución del crimen. Ok. Ahora me voy al banco. Vamos a quitar al 5 como el jefe de la banda y vamos a colocar el 5 como el mejor amigo de todos. Ok, irán viendo esta historia. El 5, el mejor amigo. Escucharán. En la casa de él se planeó el crimen. En la casa de él se planeó el crimen. No con él sentado ahí. No. Como todos son panas y tienen que salir, ahorita dentro de la casa, señor, queremos tomarnos un cafecito en tu casa. ¿Y cómo? Brother, no estoy. Entra nomás, ahí te pongo la clave, tómese un cafecito, porque yo estoy en AU. ¿Se entiende por dónde va esto? Estos 4 se sentaron en la casa de él. Ahí planificaron el crimen. Está grabado en las cámaras porque tienen audio. El crimen lo planificaron los 4. Listo. Siguiente día. Ocurre el crimen. Están en plena huida. Están cerca de llegar a la casa de los 4 y se les cruza la idea. Oye, ¿y si vamos a la casa del 5? No es pana. Ñaño, podemos llegar. Venga, capsito. Y llegan cargados de dinero. ¿Qué fue? Pan, las bolsas. Tortas voy a dar. Cafecito con pan, pues hay que tratarles bien, pero con plata. Cafecito, pan, galletas, todo sírvanse, bienvenidos. Les ayudo a contar, hagamos unos pagos de 10,000 cada uno. Listo, les pongo los nombres. Culpable o inocente la persona que intervino acá, de la casa. 1000 veces inocente. 1000 veces inocente. Porque no es después. ¿Por qué es 1000 veces inocente? ¿Autor o cómplice? Autoría directa. ¿Él lo hizo de manera directa, inmediata? No.
autor mediato. Él dominó la voluntad del instrumento ejecutor. 3. Coautoría. Hay un plan común con él que le repartan un rol a él específico en ejecución del crimen. Entonces vamos a ver si es cómplice. ¿Hizo un acto no indispensable él? ¿Un acto secundario de brindarle la casa para que ellos lleguen con el dinero? No, porque no sabe. Por más que digan, oye, ¿cómo vas? Nos robamos $1 millón de banco de la primera que loco. Venga a tu casa. Es que está más cerca. Ya vamos como 10 minutos y ya se acaba, hermano, llegamos a tu casa. Dale, no veo problema. Venga, esa gracias a Dios. Antes o durante el crimen. Gracias nomás. Esto antes del COIP se llamaba el perfecto encubrimiento. Esto antes del COIP era el perfecto encubrimiento. El que brindaba acogida a todo luego del crimen, el que daba guardando las cosas, el que daba haciendo alguna gestión posterior al crimen. Hoy no hay encubridor, ¿ok? Hoy no hay encubridor. La única forma de participación penal posterior al crimen es la complicidad. Perdón, es la única forma de participación de complicidad es antes o durante, nunca después. Porque el rato que hubo la consumación del crimen, hasta ahí nomás, gracias, se acabó la historia. Ya está consumado, listo. ¿Se entiende? Voy a cambiar el ejemplo. ¿Voy de nuevo? ¿Qué cosa? La única forma de... Encubrimiento. No, de autoría en el COIP es antes y durante. Algo así. Esta complicidad. No entiendo. Si es coautoría, hacemos todo el proceso. Pero solo el profesor se lo hace, digamos, aparte. ¿O no? Depende cómo pregunte. Si pregunto según el COIP, lo que va a tener que hacer usted, el profesor, según el COIP, va a llegar al punto número 3. Y en el 4 se va a quedar usted con el COIP. ¿Por qué? Porque usted va a decir, el profesor no interviene en la ejecución. ¿Ok? Pero si le digo, hágase una dogmática penal, usted va a pasar el 4 y va a decir, es coautor el profesor. ¿Por qué? Porque la ejecución dogmática penal no es un espacio único, puede ser antes o durante. ¿Estamos? Entonces, al final va a depender cuando yo en coautoría pida dogmáticamente o según COIP. ¿Estamos claros? A ver, esa clase la vamos a empezar al final, pero va a depender del crimen. En un delito contra la vida, cuando se verifica el cese de signos vitales, ya no respira, ya no es latido cardíaco y todo lo demás. En el robo, cuando dispongo libremente de la cosa. ¿Qué es lo que yo decía? Llevamos 10 minutos como no nos persigue absolutamente nadie, tenemos el dinero hoy. Ya son libres, es decir, no están en un escenario de que alguien les puede encontrar en nada. Están dando vueltas, nos quedamos cerca de la casa de él y ingresamos, ¿se entiende? Que no es igual, estamos en plena persecución. La policía, estamos, es que ahí no estoy disponiendo de nada, todavía el riesgo de que se pongan el dinero. Vamos a un delito de estafa. ¿Cuándo está consumada la estafa? Cuando alguien le induce engaño a otra. Todavía no. Consumado. ¿Se entiende? Desde que tomó y trasladó hasta mis manos todavía no había una consumación. El rato que el bien, que el objeto material ya pasó a mi dominio, está consumado el delito. ¿Se entiende? ¿Quiere otra infracción penal? Hay unos que son mucho más fáciles. Un homicidio es muy fácil. Habrá microsegundos de ejecución y consumación, ¿no? Son disparos, están pegadas las dos cosas que al final hay mucha diferencia, pero en otros hay distintos momentos de ejecutar. Por ejemplo, una violación sexual, mientras le está sometiendo con violencia a ella, todavía no está consumado el crimen. Mientras le está bajando la ropa para poder desnudarla, todavía no está consumado el crimen. Mientras él está tomando su miembro viril para poder colocarlo en la cavidad vaginal, todavía no hay crimen. El rato que empezó el contacto corporal como tal y la mínima introducción, está consumado el crimen. Porque esto puede ser introducción parcial y es crimen de violación. ¿Se entiende por dónde va esto? Ya voy a verificar esto en las tentativas, cuando hablemos de las tentativas, los arrepentimientos, etc. ¿Estamos claros hasta ahí? Venga, entonces, el cómplice interviene antes y durante. Consecuentemente, último ejemplo, y estamos dando a una persona comete un delito de asesinato.
mata con alevosía a otra, es decir, le amarra de pies y manos, le pone de espaldas y le mete 10 disparos en la cabeza. Lo cierto es de que luego de ello le llama a un amigo y dice, oye, ayúdame a esconder el cadáver, porque ya no me da más las ideas, ya estoy desesperado, sí, desesperado, ven ayuda. Llega después, dice, sí, está bastante. A ver, echate una puntita de basura, ponemos al cadáver, se hace en la cajuela, venga, un poco de agua, un poco de cloro, un poco de todo lo que vamos a limpiar toda la escena, vamos a dejar pulcro, como nunca tienes la casa, hoy te dejo limpio. Venga, listo, limpiecita la casa. Llevan el cadáver, la arrojan a un río, una montaña, donde quieran, donde poblan, donde ustedes quieran. Es culpable el segundo. Es súper culpable el segundo, pero no del crimen del homicidio, del asesinato. Ya vamos a ver a futuro, pero es culpable del delito de fraude procesal. ¿Ok? Es culpable. Pero si le van a acusar de coautor de robo, de coautor de asesinato, eso no es. Cómplice. Por un sencillo momento, para contar que eso está muerto, gracias, aquí ya está consumado la infracción. Aquí no hay forma de que me involucren a mí en ese crimen. Si de ahí él dice, yo no me meto, no tiene crimen alguno, porque él sabe lo que ha ocurrido, sí, qué pena tan grande, que no me meto. Tomar el cuerpo y esconder el cuerpo es un crimen distinto, pero de ese asesinato ya está consumado, no me metan, solo hay chance durante o antes, no hay otra forma. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguien se perdió? Venga, 43 del código, solo el primer inciso, por favor. Venga, solo el primer inciso. Sí, cómplice, vamos. Artículo 43. Cómplices. Responderán como cómplices las personas que, en forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal, de tal forma que aun sin estos actos la infracción se habría cometido. ¿Está claro? Está fácil, ¿no? ¿Alguien se pierde en el texto? Facilito. Cómplice las personas que en forma dolosa. Está claro. Punto número 3. Faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o secundarios, es decir, no indispensables, anterior o simultáneo, momento de intervención del cómplice, a la ejecución de una infracción de tal forma que sin esos actos igual se hubiera realizado. Supresión mental hipotética, no es necesaria esta persona y vaya a ocurrir el crimen. Se acabó la historia. ¿Listo? Siguiente inciso, es también una novedad. ¿Cuál es? No cabe complicidad en las infracciones culposas. Les quiero poner un ejemplo. ¿Alguien se imagina una infracción culposa? Pasarse la luz en propio y atropellar a alguien, ¿les parece una infracción culposa? Sí, es terrible eso. Una persona en el teléfono se pasó el rojo, se pasa el ciclista, le pisa, se muere. Eso no es un homicidio doloso, ya van a ver conmigo todo esto de acá, ¿ok? Pero es un homicidio imprudente. ¿Por qué? Por falta de cuidado, por falta de diligencia, por no estar atento, por no conducir con todas las condiciones debidas. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguien puede cooperarle en eso? No es el caso, la mamita de Beltrán. No es el caso de mamita de Beltrán, que vaya en el carro de la universidad. El buen Ramuno no está revisando las cosas, manejando, si no tenga el teléfono y se pasa el loco. ¿La mamita es culpable del homicidio imprudente? Por complicidad. ¿Por qué no? No se trata de un sencillo, Es que no cabe compensar en infracciones imprudentes o culposas. Si no es una obviedad. ¿Por qué es una obviedad? A ver, dense cuenta. ¿El acto hecho por la madre es indispensable o no? Porque tiene carro. Sí, claro. Sin vehículo no hay conducción y sin conducción no puede haber. Listo. ¿Es doloso? No. ¿Cómo puede decirse de que sabe el plan del autor si ni él mismo sabe lo que va a pasar? ¿Se dan cuenta? Pero si ni él mismo sabe cuándo va a ver el teléfono, cuando le llegue el WhatsApp de la enamorada, ni él sabe qué intersección va a ser que no vea la luz en rojo, ni él sabe qué va a pasar el señor ciclista para tener un plan de autor que la otra persona diga, te colaboro, mijo. Es imposible. ¿Se entiende por qué hay fundamentos para que no exista complicidad en infracciones imprudentes? Porque aunque pueda haber actos absolutamente indispensables o secundarios, si ustedes quieren, no hay un plan de autor para colaborarle. Porque si hay plan de autor, estamos en necesario de absoluto doble. ¿Se entiende por acá? Listo. Y aún sin saber que el resultado que se va a tener, o sea, una persona acompañante a quien termina por el mismo ejemplo del accidente de tránsito. Estamos con amigos en el auto. Entonces, por culpa de uno de los amigos que estaba molestando, no sé, haciendo cualquier cosa, choca, mata a alguien.
Voy al ejemplo. A ver, vamos a... Está bueno el ejemplo. Esto lo vamos a ver en imprudencia, ¿ok? Y le vamos a ver esto también en imputación objetiva, Sebastián, que es lo que viene a la consecuencia. Voy al ejemplo. Están dos personas manejando y siempre hay los molestosos. ¿Han visto los que te pican la cara, los que lanzan la gomita? Es a todas luces un escenario incómodo para manejar. ¿Se dan cuenta? Eso yo le aguanto a mi hijo, pero nadie más. Que me estén lanzando sus juguetes. Okay. Pero una persona con absoluto razonamiento que simple y llanamente le haga esto. Uy, te asusta. Y el otro pierde la conducción y se va y se toca. El de aquí es inocente. El de acá es culpable. El de acá es culpable, pero no en complicidad, sino en autoría. Porque él lo que ha utilizado es a una persona para provocar, ¿qué cosa? ¿Qué provocó él? Es que esto es la clase 1. ¿Qué provocó? Exacto, él provocó un movimiento reflejo, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que hizo fue esto. ¿Autoría de qué tipo es él? Porque de propia mano no ha pisado nada. La autoría mediata, ¿a través de qué? De un instrumento no punible. ¿Por qué no es punible el instrumento? Porque tiene una causa de exclusión de conducta. ¿Cuál? El movimiento reflejo. ¿Se dan cuenta por dónde va esto? Entonces, claro, no es que es cómplice de una infracción imprudente. No, porque no es el plan de autor. Pero él sabe que está manejando, sabe que estamos en autopista, sabe que, o una carretera que existen muchas personas, sabe que nos acercamos a una zona poblada y sabe de primera mano que si hago algún escenario, él pierde el control y provoca una muerte. Él quiere la muerte de una otra manera. ¿Se dan cuenta? Ya vamos a ver en modalidad dolosa, el dolor directo, el dolor indirecto, el dolor eventual, todo esto vamos a revisar. Pero él quiere ese crimen. Pero entonces maneja dos y mátale. No, pues es que tengo una persona que voy a utilizar para que haga lo que yo quiero. ¿Por qué domino su voluntad? Porque no doy chance de que razone. ¿Listo? ¿Se dan? ¿Listo? Entonces, el empleo o no utilización de imputables dentro del mismo Podría ser. Siendo legalista no hay forma de colocarle ahí, pero siendo absolutamente dogmático, si puedo encontrar una persona que domine a un instrumento ejecutor no punible, es perfecta la autoría inmediata, porque eso es exactamente la autoría inmediata. Una persona que utiliza a otro que simplemente es títere, y este es títere del otro. ¿Por qué? Porque al final movió, no porque él decida, porque quiera, porque razón, sino porque él le provocó un movimiento reflejo. ¿Estamos? Listo, no cabe compensar en infracciones culposas. La siguiente. La siguiente que vamos a leer, le van a sacar una flecha, por favor, que dice en relación con el 41 inciso segundo. Criterio de responsabilidad individual y prohibición de atribución del exceso. Criterio de responsabilidad individual y prohibición de atribución del exceso. Así se llama el tercer inciso del 43. Y atribución. Regreso. Esto se vincula con el, póngale como concordancia 41 inciso segundo, ¿ok? Esto se denomina criterio de responsabilidad individual más prohibición de atribución del exceso. Criterio de prohibición de atribución del exceso. Tendrá la... Sí, estamos viendo. Se dice de las circunstancias de la infracción de la acusada de... ¿Estamos ahí? ¿Alguien se perdió? De nuevo, el inciso tercero arranca con la frase que dice: si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona intermina cuando dice el pretendido ejecutar. ¿Estamos? Ese párrafo se conecta con el 41 inciso segundo. Y ese párrafo se denomina criterio de responsabilidad individual más también prohibición de atribución del exceso. ¿Alguien se volvió? 41 inciso segundo. El 43 inciso tercero se vincula o se relaciona con el 41 inciso segundo. El 43 inciso tercero le sacamos una flecha que se llama criterio de responsabilidad individual y también se llama prohibición de atribución del exceso. ¿Me siguen?
Listo. Venga, le voy contando la historia. Esta banda planea una suerte de robo con fuerza en las costas. Oirán. Robo de una quinta. Ok, las quintas o las casas de campo, las haciendas normalmente no están habitadas. ¿Estamos claros? Pero existe aquí un escenario en el cual 3 personas planifican el crimen. Pero son personas que conocen de primera mano, ojo, conocen de primera mano el día que deben ingresar, conocen los objetos que están al interior, saben cómo van a hacer el ingreso y la salida, pero lo de primera mano necesitan es una persona que corte la luz desde la parte inferior para que no suene la alarma. ¿Me siguen? Casa de campo. Entonces, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque esta casa de campo tiene conexiones y la fuente de energía eléctrica está en la parte inferior de la propiedad. Entonces, le van y le dicen a un señor, mira, vamos a robar todo, estos tienen plata. Señor, chévere, para guardar su posición. Necesitamos que nos colabore. ¿Cómo? Espera, cuando usted vea que suena, ahí me da cortando los cables. ¿Puede? Ya. Ojo, cables de un sonido, no de Policía Nacional, de mucho menos, de las alarmas que suelen tener ahí de, yo no sé, las empresas de seguridad que llegaran quién sabe qué hora. ¿Ya? ¿Estamos por dónde va esto? Sí. Este señor de acá pregunta, oiga, y están llevando lo que todos vamos a llevar, $20 tenía, $20. Pero luego, dice, luego, ya, no hay problema. ¡Pum! Corta. Listo los $20. Vale. Ingresa la banda, comienza a robar y ha estado el guardia. El guardián. Dispara. Y se muere. ¿Estamos? ¿El guardia? El guardia. ¿Se entiende, por ejemplo? ¿Quién disparó? La lógica de esto es que no había guardián. La lógica de esto es que era una hacienda, una casa de campo abandonada. No tenía lógica el que pensar que había alguien ahí. Habían hecho un estudio minucioso de todo el crimen. Falló, pues había personas. No preguntaron nada, sonó el típico. Cuando ingresan, él cortó la alarma, muy amable, se topan con el guardián, ojo. Uno, los otros estaban en otros lugares, este dice ¿qué hacen ahí? Y este coge y le dispara en la cabeza. ¿Estamos? No, el ladrón le dispara al guardia. Porque el guardia sale, el guardián, ¿qué hacen aquí? Claro, ¿qué hacen aquí? Pero le dice solo a una persona. Esta persona de aquí, lo que hace es un balazo en la cabeza y se muere. Coge las cositas y se va. Y al vecino de abajo, ni los 20 le dieron y se fue. ¿Ok? ¿Se entiende? Antes de entrar a revisar los excesos y qué hizo cada uno, regresemos a este esquema. Con este esquema, los 3 ladrones son coautores. Hay plan común, hay un escenario de rol específico, todos son indispensables y están en etapa de ejecución. Coautores del libro. El señor que abajo apagó para que no alerten las sirenas podría ser eventualmente cómplice. ¿Estamos? ¿No es cómplice doloso? Sí. Le contaron del robo. Sí quería colaborar a los ladrones. No es un robo, el robo de ellos, pero igual quiso colaborar. No indispensable, acto secundario, doloso, e interviene antes o durante. Antes. Fina, si se dan cuenta. Pero ok, antes o durante. Cómplice, genial. ¿Cuándo yo hablé del plan del autor? Conocimiento del plan del autor. ¿En dónde hablé? ¿En qué punto de los 4? En el 3. Cuando hablo de doloso es conocimiento del plan del autor y voluntad de colaborar o cooperar. ¿Se acuerdan esto? Genial. Ahí pausa. Regreso al 41 inciso segundo. ¿Qué dice? Circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la solución jurídica de los demás partícipes a la infracción penal. Cada uno con su pañuelo significa eso. Cada uno con lo que ha hecho. ¿Ok? Entonces, cada uno con su responsabilidad penal individual.
Necesito conectar esa regla con el 43, inciso tercero. ¿Qué dice el 43? Y aquí van a entender esta historia. 43, inciso tercero. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad coopera en un acto menos grave que el que cometió el autor o autora, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Esto tiene relación directa con lo que acabo de explicar. ¿Cómo puedo saber lo que él pretendió apoyar o ejecutar? Aquí en el punto número 3, en el plan del autor. Ahí está la clave. ¿Ok? El punto número 3 tenía dos partes. ¿Cuáles eran las dos partes? Conocimiento del plan del autor y voluntad de cooperar o colaborar. ¿Estamos? Este es clave. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el conocimiento del señor vecino de abajo? Que iba a ver qué cosa. Un robo. Oiga, vamos a entrar en esa vivienda y de una u otra manera vamos a ver las dos cosas. ¿Quiere colaborarnos? ¿Qué se enteró él? Que iban a robar. El robo. Se enteró que había armas de fuego. Se enteró de que había un guardián. Aquí no ve la discusión porque si sabía que había guardián. Si sabía que había armas de fuego. Ya vamos a ver después eso, ¿ok? Pero vamos a suponer que es un señor que vive muy abajo, kilómetro más abajo, que lo único que tiene que hacer es cortar, que lo único que escucha es un sonido de que abrieron una puerta, pero no puede saber absolutamente nada más. ¿Cuál es el conocimiento del plan del autor? Esta banda de delincuentes van a ingresar para robar. Es lo único que sabe. ¿Les quiero colaborar? Perfecto. ¿Cómo les colaboro? Voy a romper los cables de luz. ¿Se entiende por dónde va esto? ¿Qué pretende el inciso tercero? El inciso tercero le dice: si usted conoce el plan del autor y los autores tienen excesos del plan inicial, ese exceso no le afecta al cómplice. ¿Estamos? Si el cómplice conoce el plan del autor y luego los autores o el autor voluntariamente tiene un exceso, el exceso no le afecta al cómplice. ¿Por qué no le afecta al cómplice? Porque el cómplice no puede saber el exceso, sabe el plan del autor original. ¿Se entiende? Entonces, él es cómplice de robo con fuerza. Y esta Amanda es, si ustedes quieren, coautora de robo no con fuerza, de robo con muerte. Puede haber estos dos, es perfecto. ¿Se entendió? Regreso nuevamente. Si vemos la historia, por favor, si vemos la historia desde el final, ¿qué es lo que tenemos objetivamente? Un muerto, una casa del que se fueron llevando todos los electrodomésticos y dinero, tengo una persona que cortó los cables y 3 personas que ingresaron con armas de fuego para llevarse las cosas. ¿Se dan cuenta de atrás hacia adelante la historia? Si ustedes aprecian esto, pueden decir, a ver, aquí tiene pinta que hay un robo con muerte y hay una coautoría y una complicidad. ¿Sí o no? Claro, porque lo están viendo desde el final. Lo están viendo desde una persona muerta y toda una sustracción de por medio. Listo. Pero es que esto no debe verse así. Debe verse al revés, desde el momento que arrancó el crimen. Al momento de arrancar el crimen, la banda tiene un plan. El plan es solo robar. Si el solo robar le comparten al cómplice, el cómplice dice: me he enterado del plan de ustedes, conozco su plan, les voy a colaborar, tienen ustedes una coautoría de un robo y una complicidad de robo. Listo. Lo ideal es que eso pase, ideal hipotéticamente, por favor, sin promover ningún crimen. Pero lo planeado es que esto pase, que ingresen, que él corte los cables, que se lleven las cosas y que se vayan. Esto planeado. Esta persona, cuando cortó los cables, se quedó con esa idea, nada más. Pero cuando fue el crimen y empezaron a ejecutar, esto está fuera del plan que hacemos. Pausa, amigo. Vamos a disparar, ¿te sumas? Es que eso no pasa nunca. Él se quedó con el plan inicial.
Y si este plan se modifica sin ningún tipo de comunicación hacia el cómplice, lo único que está pasando acá no es nada más ni nada menos que una suerte de nuevo escenario, un disparo, una muerte. Arrancamos con robo, pero lo terminamos en un robo con muerte. Entonces, es justo hacerle cargo a él del exceso. No tiene lógica. Él fue a colaborar por un plan inicial. Si es que el plan se modifica, se agrava, se complica, allá ellos. Pero ¿qué tal que el plan no se ejecuta también? Para ellos hasta que abran la cuenta. Se entiende que no tiene nada plenamente relevante esto. ¿Qué tal que se arrepienten? Ojo, ya voy a ver las tentativas. ¿Qué tal que ingresan? Ya pago. Uy, no has dado todos, nos fuimos. ¿Es cómplice de qué? ¿Se dan cuenta el conflicto? Pero ¿cuál es la lógica de esto? ¿Por qué cambian mucho los ejemplos? El plan que está en su cabeza es uno solo, por favor. No le pueden chantar a él el exceso de otros. No puede modificarse el plan arbitrariamente y suponer que ya nada, como él nos está colaborando desde el inicio, le chantamos el resultado final. No, a él imputamos el plan que quiso colaborar. Nada más, se acabó la historia. ¿Se entiende? Voy a la pregunta. ¿Cómo puede demostrarle que no sabía de Yo quisiera declarar en juicio y le preguntara, a ver, ¿cómo probar? Primero, esto vamos a ver con el dolo. Si la persona que habló con él no tenía arma de fuego y va a decir no tengo un arma de fuego, la persona que habló con usted le dijo cómo iba a robar, no, solo me dijo que iba a sonar boom y que luego que le iban a abrir la puerta y que yo quito los cables, perfecto. ¿Qué más le dijo? Me dijo y cosas que son razonables, ¿ok? Porque cambiamos el plan. Armas de fuego, absolutamente cargados, cambia toda la historia. ¿Cuál es su plan? Su plan es entrar con armas de fuego en un lugar que a veces está habitado por lugares y no. ¿Se entiende? ¿Cómo probarlo? Depende de la casuística. Cada caso tiene su dinámica. Pero si yo le defendiera a él de este robo, lo que en primera mano, a ver, una estrategia ideal sería como la dinámica. Pero supongamos que la fiscalía le acusa de control de delito de robo con resultado muerte. ¿Cómo le voy a defender? Claro, él está desesperado, Diego, yo solo le colaboré con un robo nada más, un robo simple, tienes que declarar. ¿Y cómo vas a declarar? Y le voy a preguntar, ¿viste las armas? No vi las armas. ¿Quién habló contigo de los tres? Listo. ¿Cuánto tiempo habló contigo? ¿Puede alguien verificar esa conversación? Listo. Entonces, si puedo justificar que habló apenas un minuto, que no tenía armas de fuego, la distancia entre donde estaba él hacia el lugar, de ninguna visibilidad, es creíble que el plan de autor inicial era simplemente robar y nada más. ¿Estamos? Y hasta si quiero exagerar, puedo decirles, hola, ni siquiera es que logré entenderle mucho porque hablaba de una forma, ojo, porque vamos al contexto. Estas personas supongamos que no son de la localidad y estas personas no son con muchísimas limitaciones de lenguaje que no logró ni siquiera entender la conversación de estos delincuentes de la vuelta o la entrada o todo. ¿Se entiende por dónde van? Tal vez por ahí sea la forma adecuada de justificar que solo sabía el plan inicial y no el exceso. Pero cambiemos, y si va con armas de fuego y si sabe que va a ingresar a una quinta que a veces está o no está ocupada, él está colaborando en qué? En teoría la banda le ha dicho vamos a entrar con armas de fuego por si acaso asoma alguien, pero usted corte, ya voy a ver el doble, ya vamos a ver el doble, pero esta persona, supongamos que ingresan, se topan con alguien y le disparan, este es cómplice de robo siempre, de robo con resultado muerte. Con resultado de muerte. ¿Por qué? Porque... Pero no sabía que iba a disparar a nadie. ¿Qué sabía? Que había armas de fuego, que había personas y había un margen de posibilidad. ¿Se entiende esto? Esto es un nivel virtual. Ya vamos a trabajar todo esto después. Pero de primera mano, la única forma de que exista un cómplice doloso es de que sepa el plan de autor y que yo quiera colaborar. Y este plan de autor, esta persona era nada más y nada menos que un robo en una casa vacía. Si asomó a alguien y disparó, listo, se acabó el problema, pero es el problema de la banda, no del cómplice. ¿Estamos hasta acá? Regreso a la norma. Si de las circunstancias de la infracción resulta que la persona acusada de complicidad coopera en un acto menos grave que el cometido por autor o autora, la pena se aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. Entonces sería cómplice de robo sin más. Voy a poner esto como ejemplo, ¿ok? Ya para el siguiente inciso. Veamos el último, porque vamos a calcular penas ya desde este momento. Veamos. El cómplice será sancionado con una pena equivalente de 1/3 a la mitad de aquella prevista para la con el autor.
Aquí necesito explicar, anotarán. Los tipos penales están redactados en modalidad de autor. Los tipos penales están redactados en modalidad de autor. Y las penas que están en los tipos penales son para autores. La pena para cómplice se calcula. Las penas que están en los tipos penales son para autores. Por ello, la pena del cómplice se calcula. Voy a esta explicación. Si el autor es principal, el cómplice es secundario. Si el autor es principal, es obvio que va a tener más pena, que el cómplice tendrá menos pena. ¿Por qué? Porque es secundario, no indispensable. Sin él igual ocurre el crimen, pero por involucrarse tiene pena, no la misma, menos. ¿Se entiende esto? Todos los tipos penales están redactados en autoría. Quiero que vean un homicidio y un robo con resultado muerte. Vamos a ver, un 144 y un 189, inciso final. Dígame la pena, por favor. 144 homicidio. ¿Cuánto es la pena? De 10 a 3. Esa pena de 10 a 13 años le van a imponer al autor o al cómplice. Al autor. Al autor. Y el 189, el robo con resultado de muerte que acabo de ocurrir en la quinta, ¿a quién le va? ¿Cuánto es la pena? ¿Para el cómplice o para el autor? ¿Para el cómplice o el autor? Para el autor. Listo, genial. Solo un segundo. ¿Cuánto es la pena para el robo con fuerza? Solo fuercen las cosas. Creo que es el inciso primero. De 3 a 5. 3 a 5. ¿Ok? 3 a 5 para el autor o el cómplice. Autor. Este es robo simple, este es robo con muerte y este es un homicidio. ¿Me siguen? Ok. Si se va a condenar a una persona como autor directo de un delito de homicidio, le van a dar 10 a 13. Si le condenan como autor mediato, ¿cuánto le van a dar? 10 a 13, porque es para autores. Y si van a condenar a la banda por un delito de homicidio, ¿cuánto van a dar a todos los autores? 10 a 13. Gran problema. ¿Ok? Esto no es un lío. ¿Cuánto le van a condenar a toda la banda que de la quinta que mataron al guardia? 22 a 26, todos son autores. Listo. Vamos a trabajar. ¿Cuánto le tocaría al cómplice de un homicidio? A este que llegó a darle, ojo, a este que llegó a darle el bate. ¡Bum! ¿Ok? Solo veamos por esto. Bien. Así, no tenía la duda en el ejemplo, por el criterio de imputación personalísima, solo uno le disparó al guardia. Voy a resolver eso. Un segundo. Por ahí mismo le paso por el ejemplo. Porque vamos a ver si realmente el proceso no pregunta a todos. Eso lo vamos a ver. ¿Ok? Pero necesito un segundo acá. ¿Ok? Este que le dio el bate de béisbol a la otra persona para que le golpee la cabeza y se muera. Todos concluimos en que era un cómplice doloso. ¿Recuerdan eso? ¿Cuánto le tocaría? Vamos a revisar el inciso final. ¿Qué dice el inciso final? Del cómplice. Ahí está la regla para calcular pena. De cómplice. Completito. Leamos bien. Un tercio, la mitad. ¿Cómo es eso? Un tercio, la mitad. Verán, van a escuchar siempre de mí, porque el otro ciclo ya cuando acabemos de todo la teoría general del delito, hablar de penas. De un tercio. La mitad. Piso 10, techo 13. Piso, techo, piso, techo. Durante muchos espacios del COI van a escuchar, se aplicará un tercio de la mínima, piso. Se aumentará un tercio de la máxima, techo. ¿Estamos? Pero cuando no digan ni piso ni techo, entran las dos. ¿Está claro? ¿Qué dice el inciso final del 43? De nuevo, mira, de mí. El cómplice será sancionado con una pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para la o el autor. Ok. ¿Cuánta pena le pueden dar al autor de un delito de homicidio?
¿Le pueden dar 11? Sí. ¿Pueden darle como piso? 10. ¿Le pueden dar 10 meses un día? Sí. Perdón, 10 años un día. 10 años un mes. ¿Hasta cuánto le pueden dar? ¿Le pueden dar 13 años un día? No hay cómo. Ya, listo. ¿Cómo se calcula la pena del cómplice? ¿Qué dice? A partir de la pena del autor, de ahí se calcula la pena del cómplice. ¿Estamos? Entonces, el juez tiene una libertad para poner 10 hasta 13 años. Y supongamos que le pone 10. ¿Cuánto es la pena del cómplice? Para poder calcular la pena del que le dio el bate de béisbol, le prestó el bate para que le dé la cabeza, lo primero a saber es cuánto le toca al que le mató. Por eso decía, principal, secundario, más pena, menos pena. ¿Qué hizo él? Para ver en qué le colabora. ¿Se entiende este esquema? Entonces, ¿cuánto le toca a él? Para ver cuánto le toca al cómplice. Esta misma lógica. Tomo como pena referencial 10. ¿Cuánto le tocaría? Ahí está el cálculo. ¿Qué dice? Desde 1/3 hasta máximo medio o 1/3. Pero no por la mitad. Sí, 1/3 hasta la mitad. Para cálculo, tendrán la amabilidad. Facilito. ¿Cuánto es la pena del autor que hemos fijado? 10. ¿En meses cuánto es? 10 años en meses son 120 meses. Wow. Y yo pensé que 120 meses. ¿Estamos? ¿Eso es pena de quién? Del autor. ¿Cuánto sería 1/3? 40 meses. ¿Cómo sacamos los 40? 120 dividido para 3 me da a 40. 1/3, 40. 2/3, 80. Los 3/3 por completo, 120. ¿Se entiende acá? ¿Alguien se perdió? Listo. 40, ¿cómo saqué 40 meses? Dividí para 3. 1/3 de esto. 40, 40, 40. 1, 2, 3/3. ¿Cuánto es lo mínimo? 1/3, 40. ¿Cuánto es lo máximo? La mitad. ¿Cuánto es la mitad? 60. 60 meses. ¿Cuánto le tocaría entonces? Si le condenan al que le mató por 10 años, al cómplice le tocaría 40 meses, es decir, 3 años, 4 meses. Hasta un máximo de 5 años. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió acá? La única forma de hacer este cálculo es partir de aquí. Porque si no me dicen cuánto es la pena del autor, ¿cómo voy a hacer un cálculo a ciegas? ¿Se entiende? La lógica del cómplice siempre es el secundario al autor. Secundario por el grado de participación menor. Secundario para saber los actos de los cuales interviene. Y secundario incluso para calcular pena. En todos depende de él. ¿Qué hace él? ¿En qué le colaboro? ¿Qué hace él? Conozco e intento colaborar. ¿Qué hace él? Yo soy secundario. ¿Cuánto le ponen a él? ¿Cuánto me toca a mí como cómplice? ¿Se entiende esto? Entonces, la lógica es tener una pena de autor y de ahí le traslado a pena de cómplice. ¿Cuánto pueden darle? ¿Desde cuánto? Desde 40 meses. ¿Hasta cuánto? 60. ¿Puedes ponerle 50? Sí. Obvio. Desde 1/3 hasta máximo la mitad. Usted escoja, puede ponerle 41, 42, 43, pero no puede ponerle 61. ¿Se entiende? ¿Se entiende, Amanda? ¿Estamos? ¿Alguien se perdió? Repito con mucho gusto. Todo es posible. Sería ya para saber el exacto, el éxito de la pena. Con el autor, es decir, No, o sea, el cómplice nunca va a poder saber cuánto le toca hasta que no le diga cuánto toca al autor. Nos dicen, al autor le corresponde 13 años. Cambiemos todo. Porque me toca hacer 13 por 12 meses, me saldría 136. 12 por 13. ¿Sí saben que el siguiente ciclo es con calculadora? Sí, con calculadora, sí. Son 156. ¿Cómo sé esto? Puedo calcular, Alison, desde aquí 1/3, ¿sí o no? Y luego calculo la mitad. El juez es libre.
Lo único que hacemos es poner el piso y el techo del cómplice. Pero el juez es libre también para decidir entre el piso y el techo. ¿Se entiende? No hay una regla que me diga esto es exacto lo que le toca al cómplice. La regla me dice al cómplice le tocaría desde un tercio hasta la mitad de lo del autor. Usted elija. Le pone aquí, le pone el intermedio, le pone el final. ¿Estamos? Pero la pronto lo voy a resolver. O sea, digamos, para el cómplice, necesariamente el juez debe definir si es que le da o el techo o el piso al autor para darle lo mismo al juez. O sea, no le puede dar el techo al autor y el piso al cómplice. Es libre, es libre. ¿Así puede? Es absolutamente libre. No significa que aquí tomé el piso para el cálculo del cómplice, entonces también le toca piso. No dije eso. Aquí puedo tomar piso, techo o intermedio. Primera parte de la historia. Nada tiene que ver con lo que pase después. Acá, en este análisis, tengo nuevamente un piso y un techo. Sea libre, pues, para tomar desde el piso hasta el techo. ¿Está claro? ¿Qué ocurre entonces? Los jueces, claro, la gran mayoría toman una postura de decir, si ya tomé piso, piso. Y si tomo techo, techo. Pero esto no es una regla. Es un escenario de que los jueces consideren en libertad y con el esquema de piso-techo que tengan alcance. ¿Ok? Por favor. Mi pregunta igual se relaciona porque era en el caso de que estaban hablando de que se tiene que verificar primero cuál sería la pena del autor en el caso de que estamos hablando de que la responsabilidad es individual y si se le atribuye el resultado como resultado final de robo, entonces al autor le tocaría de 22 a 26. Pero al cómplice sería, en este caso de... Voy a esto. Calculo una pena básica de robo. Bien, voy a esto. ¿Qué pasa entonces acá? Estoy en el caso de los coautores del robo con muerte, ¿sí o no? Estoy en los coautores del robo con muerte. Listo. ¿Qué decía la regla? Supongamos que estoy... Supongamos que esta persona que iba a cortar los cables sabía que era una quinta habitada, sabía que íbamos a utilizar armas de fuego, sabía que iba a haber confrontación. Aquí no pueden decir de que el plan del autor era solo robar. No. Aquí era un escenario mucho más riesgoso que el anterior, que podría existir armas de fuego. No es este caso. El caso es, a 1 kilómetro abajo, la persona que únicamente iba a cortar los cables de la luz para colaborar en el plan del autor de ingresar a esta vivienda sola y llevarse los electrodomésticos. ¿Me siguen? ¿Qué decía la regla del inciso tercero? Prohibición de atribuir el exceso. El exceso provoca un robo con resultado muerte. ¿Sí o no? El plan del autor era ¿cuál delito? ¿Qué delito? Robo. ¿Estamos? Para calcular una pena de cómplice, el esquema es exactamente igual. Debo partir de la pena del autor. ¿De qué autor? ¿De autor de qué delito? Pero no hay, pues, aquí un autor de un delito de robo. Hay 3 coautores de un robo con resultado muerte. ¿Qué hacemos aquí? Supongo, entonces, o hago un hipotético de cuál sería la pena si hubiera respetado el plan de autor. ¿Se entiende? Así evito atribuir el exceso. ¿Qué es lo que hago? Mire, señor, yo sé que usted no conocía que el plan era robar y matar. Usted sabía que el plan era robar. Entonces, el plan que quedó en su cabeza es de un robo. Y usted colaboró secundariamente en un robo. ¿Cuánto sería la pena del autor? Vamos a ver, es que no tengo autor de robo. Tengo autor de robo con muerte. Esa imposibilidad de tener un robo básico impide el cálculo de la pena del cómplice. No. El inciso tercero lo que dice categóricamente es de que las circunstancias o lo que le ocurra al uno no tiene por qué atribuir el exceso al otro. Voy entonces a imaginarme cuánto hubiera sido si es que el plan se respetaba. ¿Se entiende? ¿Cuánto hubiera sido si el plan se respetaba? Calcule, escoja. 3 o 5. 4. ¿Puedo poner 4? Sí. A nadie en este juicio le van a poner 4. ¿Ok? ¿Por qué a nadie le van a poner 4? Porque no hicieron Porque les eso. corresponde esto. ¿Se entiende? ¿Pero por qué tomo 4? Porque me hago el hipotético del plan de autor inicial y sobre este me calculo cuánto sería un tercio y cuánto sería la mitad.
La mitad sería 2 años. Y el tercio, 4 por 12, 48. Un tercio dio para 3. ¿Cuánto es? 16. 16, sí. Sí, 16, sí. 1 año o 4 meses. ¿Por qué puso 4? Porque quiso. ¿Por qué puse 4, Cristina? Porque al supuesto o al hipotético autor o coautor de un robo iba a tocar de 3 a 5. Entonces, ¿qué hace el juez? El juez imagina, si es que estos tipos hubieran respetado, por favor, si estos tipos hubieran respetado el plan de autor, a estos tipos les hubiera tocado ¿cuánto? 3, 4 o 5. Entonces, escogí al azar 4. No pude haber colocado 2 ni 6. Coloqué 4. Que tranquilamente puedo hacerlo con 3 o con 5. ¿Se entiende? Entonces, tomo un hipotético de 4 porque a los que le van a colocar es 22 o 26 a los de arriba. Pero coloco un hipotético de 4. ¿Y cómo calculo? ¿Cuánto sería en un tercio? 1 año 4 meses. ¿Cuánto sería en mitad? 2 años. ¿Cuánto le puede poner el juez al cómplice del robo simple? Desde 1 año 4 meses a 2 años. Supongamos que es meridianamente. ¿Puede poner 1 año 6 meses? Sí. Perfectamente 6 meses. Puede sentenciarse el caso como coautoría de robo con muerte y sentenciar A, B y C para 26 años y colocar una complicidad de robo básico para 1 año 6 meses. Es perfectamente la solución del caso. ¿Se entiende? No es ninguna locura que pase esto. Si es que no le defienden bien, ¿cuánto le va a tocar a la persona por cómplice de robo con muerte? Supongamos que no tiene una defensa. Supongamos que no aplican la regla de la prohibición de atribución del exceso. Van a tener que calcular esta. Digamos que les ponen 26. ¿Cuánto le va a tocar a él? 1 tercio. 8 años y un poco más. Y la mitad 13. ¿Se dan cuenta lo que se juega? 13 años de cómplice de un robo con muerte que él ni siquiera estaba en el plan del autor. Versus 1 año 6 meses. ¿Se dan cuenta lo que se están jugando? Por ende, si el día de mañana, regreso para cerrar la clase, hay muchas personas, no es coautoría inmediata. Hagan el análisis respectivo. Filtro de coautoría. Si se quedan todos en coautoría, genial, listo, se acaba la historia, calcular penas de coautores, los autores diplomáticos. Luego, si es que me quedo en complicidad, hagan el filtro. Cómplice, acto secundario no indispensable, cómplice doloso e intervención antes o durante, listo. Y luego de esto, el punto final de la complicidad es, ¿me están atribuyendo el exceso, sí o no? ¿Por qué? Porque hay prohibición de atribuir el exceso. Entonces, punto número 1, acto no indispensable. Punto número 2, actos secundarios. Punto número 3, cooperación dolosa en el plan del autor y voluntad de cooperar en ese sentido. Punto número 4, antes o durante. Punto número 5, prohibición de exceso. ¿Se entiende? Fíjese cómo se puede defender categóricamente en dogmática una persona que como mucho merece estar 1 año 6 meses. Y les cuento algo, hasta con condiciones nunca se va a prisión. Esto es justicia, dogmáticamente hablo. Que tenga buena noche.